que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, amados televidentes del programa Tu Respuesta. Es especial el momento que Dios nos concede de poder estar frente a las cámaras de este canal una vez más, y que usted nos da la oportunidad, el privilegio, la honra de entrar al seno de sus hogares para compartir con ustedes un testimonio más de poder. No hay duda que las personas que invitamos vienen con todo el deseo en su corazón de que lo que ellos van a compartir, la experiencia difícil que ellos atravesaron, usted, si está atravesando algo semejante o algo similar, usted pueda salir adelante también en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Nuestra invitada de esta noche es nuestra hermana Mayra Salguero. Antes de presentarla y que ella pueda dar un saludo a cada uno de ustedes a través de las cámaras del canal, queremos invitarle para que usted nos pueda llamar para compartir su testimonio, si usted tiene un testimonio de poder, que Dios le haya hecho un milagro en su vida, a través de las mismas oraciones que hacemos acá en el canal, o si usted tiene una petición que compartir, alguna necesidad que compartir, usted puede llamarnos 2130-8387. 2130-8387 es el número telefónico del canal. Y si usted quiere llamarnos o escribirnos al WhatsApp, 7098-5500. Por favor, 7098-5500. Creo que usted lo sabe, lo conoce, pero de todas maneras, usted puede llamarnos en este momento, escribirnos y compartir su necesidad para al final estar orando por cada una de sus necesidades o sus peticiones de oración. Hermana Mayra Salguero es la madre de nuestra hermana Yamilet Pérez Salguero. Mi hermana Yamilet vino hace unas 3 semanas atrás, poco más o menos, estuvo con nosotros compartiendo un testimonio muy lindo. A mí, en lo personal, me llenó de mucho gozo, porque le conocemos desde pequeñita a Yami, ¿verdad? Yamilet, Yami le decimos de cariño. Hoy nuestra hermana Mayra, la madre de ella, está con nosotros para compartir ese testimonio de poder también. Bienvenida, hermana. Un saludo, por favor, a las cámaras del canal y a los televidentes. Es un privilegio estar acá. Espero que mi testimonio pueda servirles a alguno de ustedes para saber que el Señor sigue haciendo los milagros que Él ha hecho siempre, ¿verdad? Y que pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Mayra, y una vez más, bienvenida. No dudamos que va a ser de bendición todo lo que usted nos va a compartir. Bueno, para ya no quitarle más tiempo, porque yo hablo bastante, ¿no? La dejamos que usted sea la que nos comparta. Usted, pues desde pequeña, pues tuvo una familia hermosa, en verdad, y aunque pues algunas dificultades se pudieron presentar desde temprana edad, pero usted nos va a compartir detalles de qué es lo que sucedió, cómo llega a su edad madura, pues siempre sí, con una edad joven, ¿verdad? Muy joven, y usted contrae nupcias y todo lo que sucedió. Sí. Por favor, hermana, le dejamos el tiempo a usted. Bueno, hermano, yo nací con 4 hermanos, ¿verdad? Fuimos 5 en casa, y nuestra familia era una familia funcional, digamos, porque había papá, mamá y estábamos nosotros, pero tenía una característica especial, y era que mi papá no era creyente y mi mamá sí, ¿verdad? Entonces mi mamá toda la vida fue cristiana, pues fue alguien que de llevarnos a la escuela dominical, de todo, ¿verdad? Lo que, y ahí sigue adelante la hermana, sí, ¿verdad? Sigue ella perseverando. Un saludo a la hermana. Pero mi papá era todo lo contrario. Pues aparte, a pesar que mi papá no se oponía, digamos así, literalmente, a que nos llevaran a la iglesia o algo, pero siempre habían cositas, ¿verdad? Habían domingos que ya estábamos listos para irnos a la iglesia con mi mamá, porque mi papá siempre fue así, el típico hombre de casa, ¿verdad? Que íbamos y sí nos podía ir a dejar a la iglesia o irnos a traer a mi mamá, sobre todo, ¿verdad? Y salía mi papá y nos decía, vámonos al cine, ¿verdad? Y yo, pues sí, como cualquier cipote, ¿verdad? Como cualquier niño, la mayoría de veces preferíamos irnos a cosas así más divertidas, claro, digamos, ¿verdad? Y mi mamá, pobrecita, ya la íbamos a dejar y nos íbamos, ¿verdad? Entonces para mí fue fácil. ¿Iban todos los hermanos? Sí, a veces hasta los amigos de mis hermanos, nos llevaban. Mi papá era así de ir a la playa, llevaba más gente y así, ¿verdad? Entonces, crecí pues con esa facilidad de poder suplir de alguna manera mi
mis hábitos como cristiana, digamos, e incluso mi relación con Dios, ¿verdad? Con cosas que el mundo me ofrecía. Sí. En mi adolescencia, sobre todo. O sea, era una cosa que yo, a pesar de tener conocimiento, yo no quería. Sinceramente se me hacía aburrido. Tenía un pensamiento bien tonto, lo veo yo ahora, porque tantas cosas que me hubiera ahorrado, ¿verdad? Pero sí. A los 18 años me casé y 2 meses antes de tener 19 me convertí en mamá. Imagínese. De Yamilet. Bien cipota, bien jovencita. Yo siempre hago la comparación de yo veo a mis hijos, mi hija tiene 25, mi hijo tiene 23, y yo no me los imagino de padres a ninguno de ellos. Y yo a la edad de mi hijo menor ya tenía a mis 2 hijos. Sí. O sea, yo ahí liándome con 2 muchachitos, pobrecitos, porque les tocó un montón de cosas, porque no estábamos preparados ni su papá ni yo. El papá de mis hijos tiene 1 año más que yo. Muy joven. Y entonces nos embarcamos en esto y los metimos a ellos en ese barco, ¿verdad? Realmente pobrecitos, porque sufrieron un montón de cosas, de privaciones y de cosas, porque no estábamos preparados nosotros. Sí. Y esa fue la circunstancia quizás más difícil, porque me costó demasiado tiempo el superar el hecho de que no había salido a flote mi familia como tal, como una familia. Quedaron, ¿verdad?, muchas heridas en su alma, en su corazón. Porque pasé muchos años, hermano, lidiando con situaciones depresivas, con situaciones de amargura, de dolor, de rencor, de estar en la necesidad de que las cosas se hicieran como yo quería, ¿verdad? Y yo no podía aceptar que las cosas no eran así. O sea, definitivamente no era el plan de Dios para mí. Y con respecto de los profesionales, ¿verdad? A veces los medicamentos, a veces los tratamientos no funcionan ante esas situaciones tan profundas. Están tan arraigadas en el corazón y tan... Solo Dios lo puede hacer. Y el enemigo es astuto, ¿verdad? En el sentido de que él sabe por dónde, ¿verdad? Claro. Nos va a doler más y ahí pulsando, ¿verdad? Y una situación de la que no podía salir, hermano. Yo pasé mucho tiempo, de verdad, que nadando en un charquito, ¿verdad? Y sin poder salir para nada. Como dijo Yamilet, ahogándose en un vaso de agua. O sea, era una cosa, es que no había salida para mí, o sea, más que la que yo quería, ¿verdad? Y como le repito, yo quizás lo que más me pesa quizás de ese tiempo, definitivamente es todo el daño que le pude haber causado a mis hijos, porque ellos vivieron a la par mía eso. O sea, yo no estaba totalmente apta, digo yo, para ser su mamá, porque vivía demasiado metida en esto. Para enfrentar o afrontar un divorcio, pues, ¿verdad? Una ruptura. Es que era algo que yo no aceptaba. Claro. Y a pesar de que teníamos, pues sí, había una separación y todo, y muchos años después me divorcié, todavía ahí, imagínese, fue doloroso para mí, fue una situación bien complicada, de la que definitivamente solo el Señor podía sacarme, definitivamente. Y fue una circunstancia que, como le digo, emocionalmente yo era un desastre, ¿verdad? Y eso mismo y la misma situación del cómo había yo crecido hacía que yo no estuviera totalmente en disposición de que el Señor actuara en mi vida hasta mi edad que pudo acercar su alma al Señor. Sí, o sea, ya con mis hijos adolescentes casi, ¿verdad? Yo tomé la decisión de que el Señor rigiera mi vida por completo, ¿verdad? Y desde entonces, gracias a Dios, no me separé más. Ya no estaba yo en esa barca inestable en la que viví toda la niñez de mis hijos, ¿verdad? Cuando tuvo ya esa experiencia de tener un reencuentro, digámoslo así, con Dios, y tener una comunión e intimidad con el Señor, identificándose con Él con toda transparencia, es donde Dios pudo venir a darle una vez más una estabilidad, entiendo yo, ¿verdad? Sí, es que era, mire, cuando yo estaba, que no estaba en nada con el Señor, aparentemente todo estaba bien. ¿Cómo no? Yo no tenía mayor, o sea, más que mis problemas esos que para mí eran los peores, ¿verdad? Que existían en el mundo, y nadie tenía peores problemas que yo. Pero todo estaba bastante bien. Normal, llamémosle así. Y ya cuando el Señor tomó control de mi vida, aunque todavía quedaba ahí algunas cositas, porque todavía había dolor y había esperanza, quizás que no tenía por qué estar. Tenía que completarse o perfeccionarse la obra. Él fue haciendo las cosas, ¿verdad? Pero entonces aparecieron situaciones que
a las que definitivamente no estaba preparada yo, ¿verdad? Cuando usted estaba estable, por decirlo sí, así, cuando usted estaba ya separado del Señor, sí, las cosas aparentemente marchaban bien. Cuando usted se pone a cuentas con Dios. Y en mi situación de mayor estabilidad, porque no es que la inestabilidad me la diera el que fuera mi esposo, ¿verdad? Porque no es ese caso. Pero cuando yo me divorcié, cuando nos divorciamos, que para mí, como le repito, fue doloroso y sí, pero después de eso fue así como que ya era lo último que yo tenía que cortar, o sea, ya era lo último que yo tenía que dejar ir, porque no era, pues sí, yo no me sujetaba al Señor realmente y me dañaba. Entonces ya después de eso yo sentí una estabilidad que no había sentido nunca. Y entonces en medio de esta paz y de esta estabilidad que yo ya sentía y de ese gozo que solo el Señor me podía dar, ¿verdad? Y de encontrar incluso una manera de vivir diferente, de trabajar, tanta cosa que cambió en mi vida, ¿verdad? Que yo me sentía bastante bien, estaba bastante confortable, me sentía bastante bien. Y de repente viene una situación a mi vida así bien complicada, ¿verdad? Hace aproximadamente 4 años tuve una situación que de repente comenzaron empezó a manifestarse una situación en cuanto a mis periodos menstruales que eran como hemorragias demasiado alargadas. Pero y solo para que lo podamos hacer una más fuerza, ¿no? En ese aspecto. Cuando estaba un poco inestable espiritualmente, su salud no estaba descompensada, no había ningún tipo de problema. Habían habido situaciones difíciles, digamos, pero era por la misma situación de la ansiedad, de los nervios, de estar tan descompensada estresada emocionalmente. Sí. Entonces, pero eran cosas que pasaron, o sea, no fueron no las sentí tan graves, ¿verdad? Y digo para remarcar esto, hermana Mayra, porque muchas veces pensamos que cuando estamos bien con el Señor y muy estables y sirviéndole con todo nuestro corazón, nada tiene que afectarnos, ¿no? Pero muchas veces son esos momentos cuando hay situaciones muy difíciles que tenemos que enfrentar o afrontar. Porque cuando yo estaba totalmente alejada del Señor, en mis peores momentos con el Señor, estaba bien en otros aspectos, ¿verdad? Aparentemente. Sí. Pero ahora yo de repente, ¿verdad? Ocurre esto, pero fue de poco tiempo, fue una duración, fue como una antesala, ¿verdad? Lo que venía. Eso fue hace como 4 años, nos dice, ¿verdad? 4 años. Pero aproximadamente hace 1 año y medio regresó esa situación con más fuerza, más difícil, ¿verdad? Me diagnosticaron algo que se llama adenomiosis, que es el engrosamiento de las paredes del útero, ¿verdad? No? Realmente no se sabe a ciencia cierta por qué da, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo provoca? La causa, sí. Generalmente es a personas mayores de 40 años, y las nos situaciones... dijo su edad, fíjese. Sí, tengo 44. Y entonces, fíjese que fue una situación que yo leyendo, porque me puse a investigar todo lo que tenía que ver con eso y todo leyendo, dice que es un padecimiento benigno, sin embargo... Las molestias y la situación es bien complicado, porque estamos hablando, hermano, que yo pasé en una ocasión, más de 40 días con un sangrado permanente. O sea, una hemorragia continua, entonces. Y un dolor, o sea, era una cosa exagerada. Claro. Yo sentía como si me apuñalaban por dentro. O sea, era una cosa... Hermano, yo no tenía vida social, yo no podía salir a comer o alguna cosa. Nosotros siempre andamos ahí, toda la familia andamos juntas, ahí vamos para arriba y para abajo. Y yo no iba, o sea, yo había días que así literalmente no me podía levantar. Además agotada, ¿no? Sí, no me podía levantar. Llegó un momento en que el doctor me dijo, mira, si esto no lo controlamos, a lo mejor hasta una transfusión de sangre. ¿Y eso su hemoglobina también bajó? Me hacían exámenes, digamos, relativamente pronto, ¿verdad? Para ver que no me bajara tanto la hemoglobina. Porque ¿Y le diagnosticaron anemia con los resultados? Sí, con los resultados. Y el problema era que como siempre estaban como con la idea de que en realidad la única manera de curar eso es una histerectomía, que es que le quiten a uno el útero, ¿verdad? O la matriz. Y entonces yo sinceramente le digo que yo quería que me dijeran, ya sí, mañana te vamos a operar. Su pensamiento era, hay que hacer la operación. Y entonces uno de los doctores se atrevió a decirme, no, es que mire, o sea, me dijo así, que yo era una bomba de tiempo.
porque yo, por mi peso, porque tengo un problema con la presión arterial, no me querían operar. O sea, eso era lo que pasaba. Entonces, por eso le decía, es una bomba de tiempo. Él todavía me dijo, rebaja y entonces te podemos operar. Y yo, Dios mío, yo cómo, o sea, es bien difícil. Y yo, pensando que eso iba a ser ya, pues sí, que yo quería que me operaran ya. Yo andaba buscando las soluciones del hombre, ¿verdad? La solución que el hombre podía darme, que el médico me podía dar. Y se venía esta situación cada vez más difícil. Como le digo, pasé en una ocasión 40 días, más de 40 días con incapacidades médicas. O sea, yo no podía dar el todo en nada, pues. O sea, yo llegaba a mi casa de mi trabajo, porque yo paso 5 días fuera de mi casa por mi trabajo. Por su trabajo, y entonces, y yo llegaba a mi casa de mi trabajo y yo era un despojo. O sea, yo era dormir, acostada, yo no accionaba para nada. Era una situación, un cansancio constante, un malestar constante, un dolor constante. Exacto. Mi familia preocupada, pues, ¿verdad? Yo sé que había mucha gente orando por mí. Mi mamá siempre ha sido, ¿verdad?, el pilar ahí, una ¿verdad? Guerrera de oración, y ella, ¿verdad? Sí, ella siempre. Definitivamente. Ella me decía, mira, es que hace pactos con el Señor. Es que, mira, mami, si yo ya lo hice. Pero es que vos quizás no sé qué. No, mamá, si yo ya lo hice. O sea, porque yo, mire, hermano, yo no sé a ciencia cierta cuándo fue que una noche, de esas noches que terribles, ¿verdad? Yo le dije al Señor, Señor, si yo te sirvo, yo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo también por servirte. Si tú querés que yo te siga sirviendo, ayúdame, yo no puedo, ya no puedo más así. Porque era un agotamiento, un dolor, como le digo, una situación bien difícil. Aparte de lo penoso que se volvía, porque estoy rodeado de mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, varones, ¿verdad? Que ellos, pues sí, siempre andan ahí, mira, vamos, hágase eso, alguna cosa. Y hasta para eso, hasta tener que explicarles qué era lo que me estaba pasando. La cultura nuestra, quizás, ¿verdad? Era la que rige esas situaciones. El pudor, ¿verdad? Un poco de pena con mi compartir hijo, eso. Definitivamente. Bien difícil. Claro que sí. Aparte de todo, pues aparte del dolor, del hecho de que me aislaba de cualquier actividad en la que yo hubiera querido estar, ¿verdad? Y en la que ando ahí ahora que estoy bien, pues, pero... Sí, no tenía todos los movimientos, la agilidad y todas las cosas, no las podía. Ni la energía, nada. La energía, pues, no podía, ¿verdad? Y entonces en una ocasión me pusieron en control en una unidad médica del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Y pasaba esto y me dejaban, yo sentía tan largo todo el proceso y no veía mejorar. Estoy hablando de que duró poco menos de un año esa situación, hermano. Era una situación bien difícil. Sí, pero casi un año en esa condición. Sí, o sea, era una cosa que terrible. Espantoso, ¿verdad? Y en una ocasión, en mi trabajo, ya fue la última crisis, digamos, que me pudo haber dado en eso, que me desmayé y cuando yo supongo que poco tiempo, porque nadie se había dado cuenta, o sea, estaba dentro del baño, ¿verdad? Entonces me desmayé y cuando me desperté me asusté tanto porque yo tengo a cargo a menores de edad, ¿verdad? Y tenía todas las niñas afuera en la casa, pues entonces yo... como pude, pues, ¿verdad? Me recuperé, limpié el desastre que había, me bañé y había una actividad ese día en la fundación donde trabajo. Y le hablé a mi jefe y me disculpé y le dije, no puedo ir, pero aquí van las niñas. Y entonces ellas sabían, ¿verdad?, de mi condición. Había estado, como le digo, con incapacidades médicas. Y ese día llegó y a mí me asustó la cara de ella cuando llegó a la puerta y me dijo, ¿qué tiene? Y yo, ¿cómo me habrá visto? Después me contó ella que me había visto verde, dice ella, y me vio mal. Y yo le dije, no, tengo que irme porque tengo que ir al hospital. Y le llamé a mi hija y le llamé a mi hermano, a uno de mis hermanos, y llegaron por mí, ¿verdad?, para llevarme al hospital. Pero como les repito, yo esperaba que todo el mundo viera la situación como la veía yo, ¿verdad? Sí. Y ese día ni siquiera me recibieron en el hospital. O sea, fue una cosa que, a mi parecer, bastante negligente, ¿verdad? Pero como le digo, era el Señor tratando, ¿verdad? Y que yo tenía que reconocer que Él era el único que me iba a ayudar, que podía ayudarme. Amén. Y que a Él tenía que haber recurrido desde el principio. Y seguramente, como hemos compartido, ¿verdad?, o platicado, que Dios estaba permitiéndolo de esa manera, en sus decretos soberanos, Así es. con el propósito de que esa enfermedad
no fuera para que uno dijera, pues gracias a la ciencia médica, respetamos todo eso, siempre gracias a la medicina, sino que el nombre del Señor fuese glorificado de una manera especial. Sí, porque incluso a mí me recetaron un tratamiento hormonal, ¿verdad? ¿Cómo no? Y yo hace tiempo, en ese primer episodio que le digo que tuve, una doctora me dijo que si me daban eso no me lo tomara, porque me podía provocar otra situación. Algunos efectos. Entonces, porque me dijo que a veces incluso tenían cosas cancerígenas y que entonces era una situación, y yo nunca me las tomé. Y entonces yo, pues sí, podía pensar, ay, mejor me las voy a tomar, ¿verdad? Pero yo tenía bien presente eso y no me tomé el tratamiento. Sí. En pocas palabras, hermana, así como usted lo ha dicho hace un rato atrás, solamente la solución era pues hacer la operación yo estaba negada y que solo eso también, toda la matriz, el todo. Yo eso quería que hicieran, o sea, eso era lo que yo quería. Y como le digo, por mí, el día siguiente me hubieran hecho eso, ¿verdad? Pero no, el Señor tenía sus propios planes. Y en esa ocasión que me llevaron y no hubo respuesta, mire, yo esa noche yo me sentía, es que me sentía morirme, no sé cómo explicarlo, yo me sentía como que me estaba muriendo. No, y permítame también, y es que cuando Dios tiene sus planes, ¿no? Sus propósitos para la vida de una persona, de uno de sus hijos, los procesos en donde tenemos que atravesar o por donde Él nos hace pasar no son tan fáciles. No. Son duros los procesos. Sí. Como he dicho tantas veces, nos gustan los eventos, las actividades. Sí, uno programa, uno trabaja, ¿verdad? La logística y esto y lo otro, pero la actividad dura un día, 3 horas, una mañana. Pero el proceso, cuando Dios quiere perfeccionar su obra en nuestra vida o hacer algo y enseñarnos algo, los procesos a veces son más largos. No solamente una semana, puede ser un mes, pueden ser años. Y como el tiempo en nosotros no es el de Él, ¿verdad? Nosotros, Él lo mira en un pedacito, nosotros lo sentimos tan largo, ¿verdad? Pero yo lo sentía larguísimo. Y así es. Y pues esa noche yo, que me sentía terrible. Y todavía esa persona que me atendió, una doctora que me atendió, me dijo, no, mañana vaya ahí cerca de su casa. O sea, fue de verdad bien displicente conmigo, así lo siento. Y yo creo que así fue, porque el día siguiente yo me fui a una clínica comunal y estaban alarmadísimos, que porque no me habían atendido, porque estaba mal. Es que cualquiera se alarma ante una condición así, ¿verdad? O sea, a mí ni siquiera me tomaron la presión arterial. Y ese día yo tenía la presión, pero altísima, a raíz de la misma situación, ¿verdad? Y la doctora, recuerdo que llamó a la directora de la comunal y ella me tomó, quería hasta que le diera el nombre de la doctora que me había atendido. Y le digo, es que no lo sé, ni siquiera me atendió. O sea, yo ni siquiera sabía. Sí. Quería que, santo y seña, ¿verdad?, de la doctora. Y yo, es que no sé quién era. Solo sé que era una doctora que estaba a tal hora ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, porque estaba ella indignada que no me habían atendido. Y me mandaron a una unidad médica, de ahí mismo, que hasta querían mandarme con ambulancia. Y yo todavía me fui a mi casa, porque fui a avisar a mi casa y todo. Bueno, pero yo sinceramente no, pues sí, así accionaba desde hace tiempo. Solo Dios le podía dar fuerzas en esa situación, ¿verdad? Hermano. Y llegué a la unidad médica y me tuvieron en cama prácticamente todo el día. En esa ocasión, en 3 ocasiones me pusieron pastillas debajo de la lengua porque no me bajaban la presión arterial. Y fue horrible, una situación fea. Y esa fue la primera vez que un médico me dijo que se me estaba yendo la vida en esto, o sea, que me podía morir, y que me tranquilizara, porque quizás los nervios, no sé qué era lo que me tenía tan alta la presión, o sea, ya era tanto tiempo y tantas cosas, la ansiedad, ¿verdad? Que quiere uno ver solucionado su problema y que no se resuelve, sino que se agrava más. Sí. Y mire, ese día en esa cama, hablando con mi mamá por teléfono, ¿verdad? Y mi mamá, aquí estamos orando por vos, porque fue miércoles ese día, mi mamá tenía una reunión de oración ese día, y aquí estamos orando por vos, eso ya va a pasar, y así, ¿verdad? Y en eso yo sí sabía que iba a pasar. No me acuerdo sinceramente cuál es la cita bíblica, pero tengo tan presente ese versículo en donde dice que por la noche será el llanto, ¿verdad? O el lloro, y que por la mañana vendrá la alegría. Amén. Y yo eso era lo que le decía al Señor, yo sé que esto va a pasar, yo sé que va a pasar. No sabía cuándo, ¿verdad? Pero yo tenía la confianza que iba a pasar, pero bien difícil. Ese día fue quizás el peor de todos los que pasé. Y hermana Mayra, queremos interrumpir acá
aunque sé que está bien conmovida, ¿verdad?, recordando esos momentos de la gracia y la misericordia de Dios manifestándose en su vida cuando el problema era muy fuerte. Sí. Pero para que podamos también tomar un receso, vamos a ir a una pausa, un corte comercial, y esperamos, amados hermanos, que si usted está pasando una noche difícil, hablo por lo que nuestra hermana menciona del pasaje bíblico, pues esperemos la mañana, que durante la mañana Dios hará que la luz brille y vendrá la alegría para cada una de nuestras vidas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos. Es una bendición que podamos estar una vez más con ustedes. Gracias por esperarnos en este corte comercial. No dudamos que la bendición que Dios está derramando en sus vidas es algo maravilloso. Estamos con nuestra hermana Mayra Salguero. Ella nos ha venido compartiendo un testimonio de sanidad, la forma como el Señor pues pudo venir a restaurar todo su ser, su alma primeramente y su cuerpo después. Una cosa interesante que ella nos hablaba es que cuando estaba pues prácticamente inestable, no teniendo una comunión plena con el Señor, una identidad o una comunión con el Dios Todopoderoso de manera especial, pues aparentemente las cosas marchaban bien. Pero cuando ella decide ponerse a cuentas con el Señor, que el Señor comienza a restaurar todo su ser, toda su alma, entonces se pone una forma muy estable con Dios, o así bastante bien con el Señor, y en ese momento comienzan a aparecer pruebas y dificultades. De eso nos está hablando nuestra hermana, del milagro que Dios hizo en su vida, en su cuerpo, y esto es lo que vamos a ver en el desenlace de su testimonio. Amén. Como le decía, fue quizás la peor crisis que tuve, ¿verdad? Y antes de eso se me había olvidado decirle que ya me habían hecho varios exámenes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en uno de los exámenes, que era una ultrasonografía, la persona que es un médico también, el que lo hace, tengo entendido, no? Claro. Me dijo que había como una carnosidad. Él ocupó una palabra, no era fibroma, pero ¿verdad? Era una carnosidad adherida a la pared del útero. En la pared del útero. En la pared del útero. Entonces, era relativamente grande, un tamaño. O sea, no era algo enorme, no era gigante, pero había una protuberancia y entonces y me tenían que hacer una biopsia, ¿verdad? No? Entonces, pero no me la podían hacer en la unidad. O sea, tratamos, fue una situación bastante complicada. Y no resultaban los exámenes. Y eso es lo que estaba ocasionando de acuerdo a lo que ellos estaban... Eso era aparte de la adenomiosis. Entonces, eso era mi temor de que yo tuviera un quiste, alguna cosa diferente. Que fuera maligno. Aparte de la situación que estaba viviendo. Perfecto. Entonces, a raíz de eso, que me mandaron a la unidad médica, estuve ahí en cama y todo, me volvieron a mandar a donde estaba originalmente. Y el doctor me dijo, yo ya no puedo hacer nada contigo, ya no puedo, me dijo. ¿Le hicieron la biopsia? ¿Le tomaron las muestras? Pero ahí en esa unidad no pudieron, no se pudo. Okay. Y entonces me dijo, ya no puedo hacer nada más, me dijo. Me mandaron a la 1 de mayo, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de hablar con alguien en un lugar alto, ¿verdad? Digamos, en este lugar. Y en el mismo momento me mandaron con una doctora, ¿verdad? Que muy amablemente y de manera muy distinta me atendió, ¿verdad? Sí, sí. El Señor, ¿verdad? Sabe Dios cómo hacer abre las puertas cosas, en el momento preciso. Y esa doctora me tomó finalmente la biopsia que tenían que tomar. Y ella en el momento me dijo que había que prepararse para cualquier cosa porque no le gustaba lo que había visto. Entonces, por el color, por la forma, quizás me dijo que no le gustaba el aspecto. Sí. Entonces, yo, ¿verdad? Más ansiedad todavía, ¿verdad? Y esperé y bueno, yo sentía que nunca llegaba. Me dieron la fecha todavía mucho más cercana de lo que me lo darían normalmente, digamos, ¿verdad? Porque fue aproximadamente 3 semanas para ver al especialista, rápido, ya con el examen y todo. Y yo
todavía esa semana que fui a la consulta, yo sentí una mejoría, ¿verdad? Esa doctora me dio unas hormonas naturales, que esas sí me las tomé. Y yo incluso, hablando con mi cuñado un día, le dije, yo todavía diciendo que la medicina me había caído bien, porque esa semana me había sentido mejor. Y el día que pasé con el médico... En ese periodo... Sí. La hemorragia había yo todavía cesado. Seguía con ¿Todavía esa, seguía? Sí. Sí. Incluso ese día que yo llegué con la doctora, hablaron de hacerme un legrado, porque no había mejora. No? Y el legrado es un procedimiento también bien, serio, es bien agresivo, ¿verdad? Claro. Pero tenía la presión yo muy alta todavía, entonces no me lo hicieron. Y bueno, esperamos todavía me dijo, si usted sigue con demasiada molestia, si pasa otra vez esto, véngase, porque vamos a tener que, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios pues se mejoró, ¿verdad? El panorama. Llegó el día de la consulta médica y el doctor... ¿El dolor persistía o había menguado? No, había, de verdad, esa semana me sentí bastante normal, digamos, porque era una anormalidad horrible todo ese tiempo. Pero esa semana me sentí bastante normal, recuperándome realmente. Sí había alguna debilidad, pero era por lo mismo, ¿verdad?, que había pasado. Claro. Pues llegué el día de la consulta y el doctor muy amable, era un doctor en edad avanzada, muy así con aire de sabio, ¿verdad? Porque de verdad, de esa gente que lo impacta a uno su presencia y todo. Sí. Claro. Y entonces, él muy amablemente se puso a platicar conmigo, hasta preguntándome si yo sabía quién era Esther, porque mi segundo nombre es Esther. Y así bien afable, ¿verdad? Y empezó a ver los exámenes. Y me dijo, mira, yo te puedo decir varias cosas, me dijo. Te puedo decir, me dijo, que las máquinas que tenemos son viejas y que a lo mejor salen algunas manchas en examen. Pero fíjate que esa máquina con la que te hicieron el examen son de las mejores, me dijo, que tenemos, porque son las más nuevas. Y yo, pero no me decía claramente, ¿verdad? Sí. Y me dijo, te podría decir que se equivocó la persona que hizo el examen, te podría decir que todos los médicos que pasaron antes que yo no sirven, me dijo, hasta ocupó un calificativo ahí. Sí. Yo te podría decir muchas cosas, me dijo. Pero no, hija, me dijo, yo lo que te puedo decir es que esto es un regalo de vida que Dios te ha dado. Amén. Gloria porque a Dios. Tú ya no tenés nada, me dijo. Gloria a Dios. Y yo me le quedé viendo, ya no tengo nada. Y le dije, me dijeron que había una carnosidad. Sí. Mira, me dijo, yo te podría decir que el día que te hicieron la biopsia, te arrancaron eso, me dijo. Sí. Pero es que no era posible, lo tenían que haber visto, me dijo, tenía que haber, la doctora se tuvo que haber dado cuenta. Para la biopsia no son no, es una cosita chiquitita. Entonces, yo te podría decir, me dijo, que entonces se te lo arrancaron, me dijo, pero no, me dijo, no, es que es un regalo de Dios. Amén. Porque yo en este momento, y empezó a llenar la hoja y me dijo, en este momento te doy el alta, tú no tenés nada, y yo todavía le dije, ¿y la adenomiosis? No tenés nada, me dijo. Aleluya. Ya no tenés nada. Estoy hablando de los últimos exámenes que me hizo esa doctora 3 semanas antes. Claro. Nada que ver con los anteriores. Pues sí. Y entonces me dijo, ya, no tenés nada. Mire, yo, gracias a Dios, pero yo sabía que, el momento te quería era el saltar Señor. de alegría, Hermano, claro. yo salí de ahí, me senté frente de donde estaba, porque me dijo, te voy a regalar estas pastillitas para que te repongas más rápido, me dijo, y ya, hay que dejar eso atrás, ya, usted mire, hija, disfrute, pero de verdad fue una situación que yo quería abrazar al doctor, ¿verdad? Y salí de ahí, me senté a escribirle a mi familia, a decirle, porque todos en la expectativa de qué iba a salir en esa biopsia. Y que muchas veces no es tan fácil, ¿verdad?, que se ocupe la palabra como él la empleó, regalo de vida, o que podamos emplear la palabra milagro, porque claro, la ciencia, ¿verdad?, es a veces... Él me lo dijo claro, te podía dar un montón de razones, me dijo, de por qué ha pasado esto, pero es eso, es un regalo de vida de Dios para vos. Gloria a Dios. Y yo me salí a escribirle a mi familia, ¿verdad?, y a decirles que ya no hay nada, o sea, yo ahí empecé a llorar, ahí afuera del consultorio. Sí. Y justamente mi hermano más pequeño, a él le escribí también, ¿verdad? Y no, hombre, me decía, no, hombre. Y él es el que la había llevado, ¿verdad? En la primera. Fíjese que no, me llevó mi otro hermano, me fue a dejar, porque él iba para el trabajo y me fue a dejar ahí. Bien. Pero a él le hablé para que me llegara a traer. ¿Cómo no?
Y yo me acuerdo perfecto que yo le hablé y le dije, mira, fíjate, yo llorando, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Me dijo. Y yo le dije, mira, fíjate que, mira, aquí no tengo nada. No, hombre, me decía, no, hombre, sí. Y él me llegó a traer, ¿verdad? Pero yo iba con otra cara, hermano. O sea, yo era una cosa que para mí fue un despertar de una pesadilla y un mal sueño. Gloria a Dios. Y en el momento fue de escribirle y contarle a los que estaban más cerca, a los que han estado ahí conmigo, los que oraron por mí, ¿verdad? Contarles cómo el Señor me había sanado, porque es que no había otra respuesta. Yo no podía ni decir, es que me cayó bien la medicina, porque no me la tomé, claro. La que me habían dado originalmente. Y yo desde ese día, hermano, no he tenido ninguna molestia. Gloria o sea, hay gente que dice, es que quizás estabas atravesando la menopausia, todavía hay gente que dice eso, pero es que no hay quizás, y no hay pues sí, no hay otra razón. Yo no veo otra razón más que el Señor hizo todo esto por amor, por gracia, por misericordia, ¿verdad? Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como le digo, yo buscaba las soluciones que el hombre podía darme, pero el Señor sabía lo que iba a hacer, Él sabía. O sea, era demostrarme una vez más que Él es el que tiene las riendas de mi vida, la decisión sobre mí, el poder, el todo, pues. Gloria y yo, desde ese día, como les repito, ha sido una cosa, la noche y el día, hermano, la diferencia. O sea, yo me siento totalmente renovada en todo, porque hasta mi pensamiento, o sea, hasta mi relación con Él más de intimidad, sí, más de agradecimiento, claro. Más de un montón de cosas, ¿verdad? Con toda propiedad yo le puedo contar a alguien, es que el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue haciendo las cosas, y yo le doy gracias al Señor, porque, como le repito, trabajo con un montón de niñas, con heridas y con cosas que yo o sea, lo han visto, vieron en mí la situación que yo pasé, vieron, o sea, hay cariño hacia mí de ellas, hay todo, y que ellas estuvieran viendo esa situación, incluso para ellas es así como, es que el Señor hizo esto con la tía, ¿verdad? Porque ellas vieron toda la situación. Que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor fuera glorificado. Amén. Y para que estas niñas también, al conocerle, al haberse dado cuenta de toda la situación difícil que usted atravesó con la enfermedad, ahora sana, usted pueda testificar y ellas puedan también tener otro concepto. Y contar también lo que está pasando. Y pensar en ese Dios maravilloso que ha hecho el milagro y ellas poder acercar su vida al Señor para confiar su necesidad también. Esas heridas, esas dificultades. Pueden tener la confianza, cualquiera que pueda estar viendo hoy esto, pueden tener la confianza de que pueden llegar al Padre y decirle, esto me está pasando, ayúdame, y Él lo va a hacer. Gloria o sea, Él hará las cosas como Él diga, cuando Él diga, pero va a actuar, Él puede hacerlo. Es lo que la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar o hallar el oportuno socorro. Y por difíciles que sean las situaciones, hermano, van a pasar. Amén. O sea, no se van a quedar ahí si nosotros le permitimos al Señor hacer las cosas, porque eso que yo le cuento de años de estar mal emocionalmente, de estar con heridas, de estar con resentimientos, de estar con tanta cosa, hasta que yo le permití al Señor, porque Él lo podía haber hecho desde un principio, pero hasta que yo se lo permití, le dije, ya, aquí me rendí yo ya. Claro. Hasta entonces esas cosas cesaron, y eso es en cualquier área de nuestra vida, emocional, en la salud, en cualquier cosa. Solo es que le digamos al Señor que nos auxilie. Y también nosotros vimos, hermano, hemos visto la estabilidad que usted ha tenido, ¿verdad? Su gozo, su energía, su disposición para el servicio. La vez pasada, hace poco la vimos ahí, pues realizando unas dinámicas, pero muy dinámicas. Sí, es que hermano, es una nueva oportunidad, una nueva vida, todo nuevo, ¿verdad? Y yo se lo agradezco al Señor, no voy a terminar de agradecerle porque es muy diferente. O sea, no le digo, nosotros armamos ahí de repente, vámonos a tal lado, vamos, y antes no podía yo ni siquiera participar en eso. Y para mí es importante eso, mi familia,
la unidad que podamos tener, ¿verdad? Tanta cosa, pues, ¿verdad? El poder servirle, como le digo, al Señor. Y es que yo insisto que el ministerio que Dios le ha dado a nuestro hermano es un ministerio muy duro, ¿no? Muy difícil, sí, donde hay que trabajar con situaciones que las niñas tienen un trasfondo bastante complicado muchas veces. Y se necesita de alguien con una autoridad y un conocimiento, habiendo tenido una verdadera experiencia sobrenatural con Dios, para que de esa manera pueda tener esa autoridad, ese tacto, esa sabiduría y esa propiedad para poderles decir, este es mi Dios. Y como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Así es, amén. 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 Esa es una bendición. Trabajar con corazones heridos, con corazones dañados, por diferentes causas, múltiples causas. Como puede cualquiera de ustedes, amados televidentes, tener alguna situación difícil de muchos años. Y como hemos dicho tantas veces en el púlpito o en este programa, aquí, sentados compartiendo con otros hermanos testimonios de poder, hemos hablado de que muchas veces esos problemas que se nos dieron a nosotros, la persona con la que tuvimos problemas, sea familiar o no familiar, hasta se murió ya. Y nosotros seguimos arrastrando esa situación tan complicada y no nos deja vivir en paz. Así es. Es como si nos gustara estar ahí pegado a la... Y el diablo martillándonos y haciéndonos pedazos. Pero es tiempo de reflexionar seriamente en eso, de echar fuera todo estorbo y decirle al Señor, como hermana Mayra se lo dijo, Señor, ya no más, ¿verdad? Yo quiero ser libre de esta situación. Y definitivamente, aunque tal vez las cosas no van a volver a retornar de la noche a la mañana, o la estabilidad no va a ser de un solo, pero el proceso en el cual usted va a estar es un proceso diferente. Usted va a estar sembrando ahora en un ambiente totalmente diferente, porque ya destruyó, ya arruinó, ya derribó, ya arrancó todo lo anterior y ahora planta y edifica para la gloria de Dios y para que su vida sea totalmente diferente. Así es. Definitivamente, hermana, nuestro Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces ahora se siente perfectamente bien, hermano, no hay ningún estorbo, ¿sabe no hay qué pasa? nada. Que la felicidad es algo que, pues sí, alguien puede pensar que es un estado emocional, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Pero depende mucho de nosotros, pero también de eso que el Señor nos da. Porque hablamos de optimismo, hablamos de pensamiento positivo y de tanta cosa. Y que solo el Señor puede darla plenamente. Pero el gozo de Dios, exacto. A lo mejor yo no tengo nada de lo que yo hubiera querido tener en el tiempo en el que yo me sentía tan sumergida en la miseria, en la desesperación y etcétera, ¿verdad? Sí. Porque de verdad tengo las cosas totalmente distintas a lo que yo tenía planeado y a lo que yo estaba necia en tener, ¿verdad? O sea, yo estaba obcecada ahí en esa misma situación y en las cosas, y yo casi quería, y no tengo nada de eso, pero soy mucho más feliz que entonces, o que cualquier tiempo de mi vida. O sea, es bien contradictorio, digamos, ¿verdad? Porque hay cosas, como les repito, que no tengo, incluso la juventud, ¿verdad? Que el tiempo en el que tenía que haber gozado un montón de cosas, pero es bien diferente mi vida, pero solo el Señor pudo hacerlo, solo Él pudo hacerlo. Definitivamente. Sí. Y la relación ahora con sus hijos es una especial bendición, ¿verdad? Los vemos a los muchachos creciendo con todo el dinamismo, molestando. Bueno, hace poco estábamos hablando de hermano Víctor, ¿verdad? Su hijo menor. Tremendo. Hay que traerlo también, Es que el Señor y le digo al decir que hay que traerlo por los testimonios hermosos que tienen también, pues, de las cosas que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Así es. Definitivamente. Bueno, hermana, estamos en este momento para poder ya leer las peticiones. Al final vamos a orar. Bienvenida, hermana Carlita. Gracias por estar acá con nosotros una vez más. 5º mes. Amén, bendiciones. Gracias, pastor. Si ya vamos en el 5º mes. Amén. Gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Un milagro de Dios. Gracias a ustedes por sus oraciones. Aleluya. Ahora vamos con las peticiones. Por bebé para pareja de esposos, por hermana Lucy Díaz por sanidad, por hermana Ángela por salud total, por hermana Alicia Landaverde por sanidad de cáncer, por sanidad de médula ósea en Álvaro Díaz, por liberación en joven, por protección para Stephanie y su familia, por conversión de familia monje, por Mario Vélez, trabajo y salud, por hermana Reina Rivera, sanidad de osteoporosis y por un empleo,
por sanidad de espalda en Noemí Fuentes, por hermana María Teresa Martínez, por sanidad de dolor de espalda y piernas, por hermana Sandra Calderón, por sanidad del colon. Fueron las peticiones de este día, pastor. Amén. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Carlita. Vamos a orar, vamos a prepararnos en este momento. Y antes, como normalmente lo hacemos y le pedimos a nuestros invitados, hermana Mayra, por favor, allá las cámaras y toda la teleaudiencia del programa Tu Respuesta pueda recibir esa exhortación y motivación de parte suya. Unos 30 segundos, ¿verdad?, para motivarlos, que nos unamos en fe y clamemos al Dios Amén. Todopoderoso por un milagro una vez más. Bueno, hermano, ¿qué más les puedo decir? Que el Señor sigue siendo el mismo. Él Amén. sigue haciendo las mismas cosas, los mismos milagros. Gloria a Dios. Y tenemos que venir confiados a que Él está escuchándonos. A veces no es la voluntad de Él hacer las cosas, pero si es su voluntad, Él puede hacerlo, siempre. Y tenemos que confiar en Él y esperar en Él, porque como les mencionaba, esto va a pasar. Y viene la alegría y la luz del Señor en nuestra Amén. vida, si lo permitimos. Amén. Perfecto, hermano. Bien, entonces acá ya listos para clamar. Esperemos en Dios, que Dios nos arrulle, que Dios nos consuele y Dios haga un milagro en nosotros. Amén. No sé por qué este ambiente lo siento un ambiente tan, pero tan así de quietud. Esperamos que Dios se mueva ahí. Esto no es manipulación de nada, sino que una quietud hermosa, que Dios pueda brindarle de su paz y que Dios pueda abrazarlo en este momento. Y aún sin haber orado, solamente usted habiendo mencionado su necesidad, de todas maneras Dios la conoce. Amén. Dios pueda moverse y bajo la unción del Espíritu Santo, el soplo de Dios caiga sobre su vida y el milagro sea operado. Así. Hermana, pongamos nuestras manos acá, por favor. Buen Dios y Padre Celestial, te amamos, Señor, y te glorificamos. Gracias por ese sentir, Señor, por ese toque de tu Espíritu Santo. No sé, es un ambiente, una atmósfera, pero tan bonita, Señor, tan hermosa, en donde podemos sentir tus caricias, en donde podemos sentir el toque de tu mano. Yo espero, Señor, que la gente misma pueda aún llamar y testificar de tu grandeza y de tu poder salvífico, de la manera hermosa en que tú les has acariciado, en que tú les has arrullado, en que tú has enjugado sus lágrimas y que tú les has dicho a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, a sus oídos: aquí estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu Dios que te esfuerza, yo soy tu Dios que hago un milagro en tu vida. Señor, por favor, suplicamos que los cielos estén abiertos en este mismo instante. Mira tanta petición. Angie, su esposo, pidiendo un bebé. Personas pidiendo sanidad de cáncer, Señor. Pidiendo sanidad de la médula ósea para que tú restaures, para que tú permitas, Señor, que todo al ser restaurado, también todo ese cuerpo sea sano para la honra y gloria de tu nombre. Personas pidiendo, Señor, por liberación. Pidiendo, Señor, salud total en el cuerpo. Hermana Ángela, pidiendo, Señor, hermana Lucy, también ahí que oíamos el nombre de ella, pidiendo un milagro en su cuerpo, Señor, completamente. Tócale, Señor, sopla sobre su vida, por favor. Responde la petición que hacemos, Señor, varias semanas ya. Fortalece sus familiares también. En medio de los momentos difíciles que la familia atraviesa, también tócales con poder de lo alto y permite, Señor, que pueda haber paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sigue bendiciendo de manera especial la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdale, Señor. Gaby Solórzano, que escuchábamos también ahí, que va a viajar, Señor, para realizarse ese examen allá en México. Que todo esté bien, Señor. Ha sido difícil el obtener la visa para sus padres. Ha sido tan complicado, Señor, que van a una cosa especial, específica, pero ha sido tan dura la situación. Pero oramos para que todo el examen salga bien, que sigas perfeccionando tu obra, que Gaby siga teniendo salud y estabilidad plena, Señor, en el nombre glorioso y todopoderoso de Cristo Jesús. Toca, Señor. Los nombres podemos olvidarlos de toda la gente que llamó, Señor, pero gracias por la disposición de tus hijos de poder creer en ti, de confiar en ti. Pero tú no los olvidas y tú los conoces, y por eso oramos para que todas estas personas y las que no pudieron llamar, Señor, que tienen una necesidad urgente que solventar, tú
tú extiendas tu mano de poder y le digas: quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser libre, quiero, sigue adelante, yo suplo y proveo a tu necesidad. Muchas gracias, Señor, por este testimonio de hermana Mayra. Síguele bendiciendo a ella, a todo su grupo familiar, sus hijos, y en todo lo que haga y emprende, en el ministerio que realiza, Señor, en la fundación, juntamente con todos los niños ahí de la fundación. Síguele bendiciendo y usando con poder de lo alto, y esperamos, Señor, que de esta oración que hacemos y de este arrullo glorioso que tú le das a tu pueblo salgan, Señor, milagros, maravillas y bendiciones al por mayor. Sigue bendiciendo a todos los hermanos que laboran en este canal. Sigue llevando este mensaje de salvación y vida eterna a todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y sigue bendiciendo todo nuestro territorio, Señor, de frontera a frontera, a lo largo y a lo ancho. El territorio salvadoreño sea bendecido. Los gobernantes salen ya en estos días. Entra un nuevo gobierno, Señor, ya en este 1 de junio. Oramos para que le sigas dando sabiduría, que siga guiando sus mentes y sus corazones para que puedan llevar a la nación hacia un derrotero feliz, pero de todas maneras que como iglesia podamos ir de victoria en victoria, haciendo tu perfecta voluntad. Libra de toda peste destructora a toda la nación y ayuda a pequeños y grandes, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Mayra, por haber estado con nosotros. Lo mejor de Dios para sus vidas. Los amamos. Si Dios permite, la próxima semana estaremos nuevamente acá con un testimonio más de poder para glorificar al Señor en este programa, Tu Respuesta. Amén y amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos.